Cuando se pensó en esta mesa, y a lo largo de la mañana lo habéis ido viendo, pues en el fondo lo que pretendíamos era conocer qué estamos haciendo desde las diferentes universidades, experiencias concretas que se están haciendo en diferentes terrenos y, bueno, también ponerlo en común. Yo creo que si algo hemos aprendido esta mañana, pues es la importancia de ponernos en común entre diferentes sectoriales de la CRUE, pero también es muy importante poner en común todas las experiencias que tenemos. Yo creo que eso también forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible, que nos contemos lo que estamos haciendo y que sepamos qué hacemos cada uno y si lo que hago yo es bueno y os gusta, pues que lo copiemos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo hace muchos años me acuerdo de un profesor mío, una experiencia que fue bonita, la verdad es que funcionó muy bien, y me decía, la frase fue desafortunada, era, esto no lo cuentes que te lo van a copiar, ¿no? Y eso en el ámbito universitario se da mucho. Esto no lo cuentes que te lo copian, ¿no? Bueno, pues yo estoy encantado de contar todo lo que hago, porque si lo que hago es bonito y sirve para los demás, pues bienvenido sea, ¿no? Yo creo que es el cambio de modelo y el mensaje un poco que deberíamos transmitir en esta mesa. En esta mesa también nos planteamos que era muy importante, fijaros, todo lo que hemos dicho de desarrollo curricular, la importancia de que estén los currículos, y nos parecía también tremendamente importante que la ANECA estuviese con nosotros en esta mesa. En este caso va a estar Esther Balboa, que ella es jefa de la Unidad de Calidad y Planificación Estratégica de la ANECA y, por lo tanto, nos hablará un poco de esa visión de la ANECA y yo creo que está encantada de estar con nosotros y de compartir todas estas experiencias con nosotros, y yo creo que tenemos en Esther una aliada para todo lo que hagamos en el futuro. Así que no olvidaros de ella, de su nombre, anotarla bien en la agenda, porque seguro que la tenemos que llamar muchas veces para que nos ayude. Al hilo de eso, ella nos hablará todo lo que tiene que ver con integración del desarrollo sostenible en el sistema de acreditación académica, como decía, que es uno de los aspectos que hemos planteado, y después de su exposición habrá una exposición, en este caso, de Consuelo Iriarte, ella es la responsable de la Oficina Verde de la Universidad Rey Juan Carlos y tiene una experiencia bonita e interesante que precisamente ha sido, bueno, pues cómo se ha incorporado esto desde el punto de vista curricular en la Universidad Rey Juan Carlos. Después hablaremos de la generación de indicadores de integración de la Agenda 2030 en la universidad. Javier, después de todo lo que hemos dicho ya esta mañana, ya no hace falta presentarle a Javier. Esta mañana sí que ha dicho una cosa que a mí me sorprendió. Dice, no, como 15, 16 años, yo le conozco hace 23 y ya estaba ahí, dale que te pego, trabajando en ello. Por lo tanto, pues es un placer tenerle con nosotros y que comparta con nosotros pues todas esas experiencias de generación de indicadores en esta integración de la Agenda 2030. Y después, él conocéis, está en la Universidad Autónoma de Madrid y, aparte de eso, bueno, ha sido secretario ejecutivo de la CRUE de Sostenibilidad. Y después estará David Alba, que él es investigador en planificación y desarrollo de procesos de sostenibilidad universitaria, vinculado también a la Universidad Autónoma, y bueno, pues también le conocéis de muchos de los trabajos que han ido realizando desde esa universidad y la participación en muchos, sobre todo en CRUE de Sostenibilidad, en muchas actividades que se han desarrollado ahí. Y por último, como no podía estarse pie y demás, en esa última parte habíamos planteado, aunque no están ellos, habíamos planteado también un poco el tema de incentivos, qué estamos haciendo en incentivos y demás. Entonces, en esa parte sería bueno que todos participásemos y ahí yo brevemente os voy a contar una cosita de incentivos que hacemos en la universidad con un programa muy bonito que llevamos 3 años ya con él, que es el programa de Derechos Humanos, precisamente con esa visión transversal, implicación de profesores, etcétera, etcétera, y contaré luego en 2 minutos brevemente después. Y ya con esto hemos dado tiempo a que llegasen los del café y empezamos la mesa redonda. Así que, si te parece, Esther, cuando quieras, puedes empezar. Perdón. Muchas gracias, Ángel. Bueno, lo primero, pues como todos, a mí me gustaría, en nombre de la agencia y en el mío propio, por supuesto, dar las gracias a los organizadores, al Observatorio y a la Universidad de Valencia, porque indudablemente nos ha ofrecido unas instalaciones pues maravillosas para el desarrollo de estas jornadas, y la verdad es que esta mañana ha sido una mañana muy agradable. Y me gustaría dar las gracias porque, bueno, pues no siempre en estos eventos se invita a la agencia, ¿no? La agencia, bueno, pues no siempre es invitada, y yo creo que sí que, bueno, es muy útil que la agencia esté aquí y que, bueno, pues conozca todas las iniciativas que se han estado desarrollando, se han estado contando durante esta mañana, y las inquietudes también y bueno, pues los problemas un poco que se han planteado durante esta mañana. Así que muchísimas gracias por invitar a la agencia y
ya no me enrollo más, porque creo que son pocos los minutos que nos deja. Bueno, yo creo que para hablar de integración del desarrollo sostenible en el sistema de acreditación académica, si me lo van a permitir, voy a hablar un minuto de un poco qué hacemos en la ANECA para que luego comprendan un poco lo que posteriormente les voy a contar. Como bien ha contado Ángel, en la mesa redonda vamos a hablar de experiencias e instrumentos. A mí me ha tocado la parte de hablar de un instrumento. Indudablemente, desde la agencia hemos pensado que no podía ser de otra manera el que hablásemos de un instrumento. Para nosotros el instrumento que podemos del que podemos hablar indudablemente es la evaluación. La evaluación como un instrumento para integrar un poco el desarrollo sostenible en lo que es el sistema de acreditación académica. Pero para hablar de ese instrumento, si me lo permiten, voy a hablar muy poquito de qué es esto de la acreditación, porque indudablemente para hablar de ese instrumento quiero un poco sentar las bases de lo que es el proceso de acreditación en la agencia. Como bien saben, bueno, pues la agencia nació como, bueno, pues, digamos, una herramienta para contribuir a esa mejora de la calidad en el sistema universitario español mediante pues, todos los procesos que desarrollamos de evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones. A lo largo de nuestra, digamos, de nuestra trayectoria, bueno, pues indudablemente todos los procesos en los que hemos participado pues, nos han dado una serie de herramientas para seguir aprendiendo en temas de evaluación, no solamente por las evaluaciones que hemos desarrollado en el sistema universitario español, sino por, digamos, la participación en un montón de redes internacionales. La agencia desde su creación, tal y como ven en la presentación, bueno, pues ha sido miembro de numerosas redes internacionales dedicadas a lo que es el aseguramiento de la calidad. Concretamente, bueno, pues hemos formado parte de ENCA, de ENCUA, de RIACE, de ENCUAJAE, y a nivel internacional y a nivel nacional de REACU, que como ustedes saben, pues es la red española de agencias de calidad universitaria. En todos estos ámbitos, pues, indudablemente hemos intentado, bueno, pues traernos para, digamos, nuestros despachos todas las experiencias que han sido válidas y las cuales hemos aprendido en temas de calidad. Durante todo este proceso, indudablemente, bueno, pues lo que son los modelos de evaluación han ido modificándose. ¿Por qué? Pues porque los entornos han ido cambiando. Esta mañana ha salido lo que es el tema de la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Bueno, pues un entorno que lo que ha propiciado es que se han ido modificando una serie de legislaciones que nos han afectado a todos, a las agencias, a las universidades, y que bueno, pues han propiciado un poco una serie de cambios en las estructuras de las enseñanzas, una mayor autonomía en las universidades, se ha introducido el tema de la garantía de calidad como algo importante en procesos tan trascendentales como son la verificación y la acreditación de los títulos. Y todo eso, bueno, pues ha hecho que esta construcción del Espacio Europeo de Educación Superior suponga que, bueno, pues hemos intentado entre todos la adopción de, bueno, pues un sistema flexible de titulaciones, ¿no? Donde, bueno, pues los procesos de evaluación han tenido, bueno, pues digamos una importancia clave. Como les comentaba, en esta evolución del proceso de Bolonia, desde 1999, que es cuando comienza un poco esta construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, hasta la fecha en la que nos encontramos, han ido sucediéndose diferentes reuniones de los ministros donde nos han ido dando pautas para la construcción de este espacio de educación superior y pues pautas que tanto las agencias como las universidades hemos ido teniendo que asumir en este proceso de construcción del espacio europeo de educación superior. Esto ha propiciado que, por ejemplo, las agencias hayamos tenido unas agendas internacionales en temas de aseguramiento de calidad, donde pues hemos ido aprendiendo cosas, no solamente las agencias, sino los evaluadores que trabajan con nosotros. Y yo, como desde el principio he comenzado diciendo que para nosotros el instrumento digamos que podemos aportar es ese proceso de evaluación,
en lo que es el momento de la acreditación, si les parece, voy a contar muy brevemente en qué consiste hoy en día la acreditación. Supongo que todos lo conocerán, pero para que bueno, pues puedan entender por qué hablo de la evaluación como un instrumento para lograr esa integración, quiero recordar un poco que la acreditación en los títulos en España, digamos que tienen como como bien saben, tres fases, ¿no? Un primer momento donde los títulos son definidos, son diseñados y digamos que se crea un proyecto de título y ese proyecto es verificado. Una vez que se ha verificado, posteriormente es implantado. Tras la implantación, bueno, pues se produce un momento en el cual pasamos a lo que es la reacreditación de los títulos. Entonces, en todo ese trayecto, una figura clave para la agencia, sin lugar a dudas, son los evaluadores, que son, digamos, para ANECA la herramienta que utilizamos para, bueno, pues, sin lugar a dudas, poner en marcha todos estos procesos. Por ello, yo comentaba antes que esas políticas esas agendas internacionales son conocidas, donde la agencia participa, son conocidos también por nuestros evaluadores, puesto que ellos también tienen que tener en cuenta a la hora de evaluar todas esas agencias, todas esas agendas internacionales en las cuales, bueno, pues se deciden bueno, políticas que afectan a todos estos procesos, ¿no? Bueno, una cuestión importante que complementa el proceso de acreditación son los sistemas de garantía de calidad, donde de alguna forma, bueno, pues, se dan respuestas a algunas de las preguntas clave que habían surgido alrededor de todo el proceso de acreditación, ¿no? Preguntas como ¿cómo estamos seguros de que nuestros títulos cumplen con nuestros objetivos? ¿Cómo asegurar que los recursos son los apropiados? Si los estudiantes están satisfechos, si se consiguen los resultados de aprendizaje esperados. Digamos que todas estas preguntas se están intentando contestar con el desarrollo de esos sistemas de garantía internos de calidad que desde las agencias se está, digamos, fomentando y desde las universidades se están desarrollando e implantando, ¿no? El proceso de acreditación, básicamente, para nosotros es una fuente de información no solamente para el estudiante, sino para la sociedad en general, sobre los resultados de aprendizaje que los estudiantes consiguen, sobre la garantía de la calidad básicamente de los títulos, sobre la solvencia formativa de los docentes y sobre la adecuación de los servicios. Pero, indudablemente, además, podría ser, sin lugar a dudas, también una fuente de información en lo que es la ejecución o la implantación de esas políticas de desarrollo sostenible que se han acordado dentro del sistema universitario, ¿no? Entonces, me voy a centrar, básicamente, después de recorrer un poquito todo esto de qué es la acreditación, en ese instrumento que nosotros, digamos, aportamos al sistema universitario español para, bueno, pues intentar ver cómo integrar ese desarrollo sostenible dentro de ese sistema de acreditación, ¿no? Indudablemente, para nosotros, el instrumento básico son los evaluadores. Nuestros evaluadores contribuyen bueno, pues, a asegurar que lo descrito en los planes de estudio pues, se van a poner en marcha y, digamos, y si el evaluador está formado adecuadamente, puede ver indudablemente si se tienen en cuenta las exigencias del desarrollo sostenible y, además, puede responder a preguntas básicas como, digamos, si la exigencia internacional en temas de materia de cooperación se están estableciendo en esos planes de estudio y además, si el título, pues, digamos que tiene en cuenta esa Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya me comentan que me queda un minuto, así que voy al grano. Vale, entonces, una de las cuestiones es que cómo poner en marcha efectivamente este instrumento. Pues, básicamente, desde la agencia lo que podemos hacer o lo que tenemos que hacer es, y esta mañana ha sido aquí, cambiar las normas. Muchas de las cuestiones que desde la agencia podemos hacer indudablemente es cuestiones como alinear nuestro plan estratégico para que bueno, pues esos compromisos que han adquirido el sistema universitario español en materias de desarrollo sostenible se tengan en cuenta a la hora de desarrollar nuestros programas, de desarrollar nuestros procesos de evaluación. Un ejemplo claro, ahora mismo, a día de hoy, hay un programa como es Audit,
que es el que certifica los sistemas de garantía internos de calidad. Acabo un momento de comentarlos. Esos sistemas que las universidades están desarrollando y nosotros en la agencia estamos intentando adaptar o estamos intentando modificar nuestro modelo de certificación de sistemas de garantía de calidad para que cumplan con los nuevos estándares europeos de garantía de calidad, pero también hemos intentado incluir temas relacionados con sostenibilidad, igualdad y cooperación, para que las universidades, a la hora de diseñar sistemas de garantía interna de calidad, cuando desarrollen todos esos procesos, desarrollen todos los sistemas para diseñar los planes de estudio, tengan en cuenta todas estas cuestiones de la agenda internacional. Además, lo que podemos hacer las agencias, sin lugar a dudas, es estudiar la posibilidad de incluir, digamos que el desarrollo sostenible sea algo que tengan en cuenta nuestros evaluadores siempre que evalúan los títulos, porque indudablemente, si nuestros evaluadores están formados en estos temas, podrán hacerlo. Otra de las cuestiones, y ya termino, es que, indudablemente nosotros podemos motivar a los profesores, a los docentes, a que participen con nosotros, a los profesores expertos en temas de sostenibilidad, a que participen como nosotros como evaluadores para que puedan, digamos, desarrollar esa labor de evaluar esos planes de estudio siguiendo esas pautas de desarrollo sostenible. Y la última, que ya termino, es que además digamos que otra de las opciones que tenemos o de las oportunidades que tenemos es intentar difundir todas estas necesidades de incorporar los procesos de las exigencias internacionales en temas de desarrollo sostenible, intentar difundirlas en las redes a las que pertenecemos. Por eso al principio he comentado que ANECA pertenece a diferentes redes internacionales y también nacionales, porque digamos que podemos intentar hacer que, que en todas las redes en las que participamos, pues que se tengan estos, acuerdos como bases de todo el desarrollo de los procesos de evaluación que se desarrollan. Y ya creo que voy a cortar, porque si no Ángel me va a matar. No podemos preguntar muchas más cosas. Bueno, habrá un montón de cosas que se puedan hacer, pero bueno, estas son las cuestiones básicas que se nos habían planteado para poder colaborar en esa integración en lo que es el desarrollo. Un aplauso, yo creo que por la presión a la que le hemos sometido. Ya, es que lleva aquí desde toda la mañana con nosotros y yo no sé si venía convencida o la hemos ido convenciendo durante la mañana, pero yo creo que ha dicho cosas que a mí me han gustado mucho y que merece la pena. Tengo que reconocer que yo estoy encantada, lo he dicho al principio, estoy encantada de estar aquí porque yo creo, me he hecho un informe para presentarle mañana a mi jefe, sí, al director de la agencia, para que, indudablemente, todas estas cosas, él no ha podido estar aquí, pero también para que las tengan en cuenta a la hora de desarrollar las políticas en ANECA. Bien, pues seguimos. Como decíamos, hemos hablado de instrumentos, vamos a hablar ahora de experiencias y Consuelo Iriarte nos comentará una experiencia concreta que ha realizado de sostenibilidad curricular en la Universidad Rey Juan Carlos. Buenas tardes. Agradezco a la organización que me permita contar el trabajo que hemos hecho en la Universidad Rey Juan Carlos. Es un poco pionero y, bueno, nos la jugábamos un poco, pero, bueno, yo creo que está teniendo buenos resultados y me gusta mucho contárosla para que me contéis, pues, qué os parece. Bueno, empiezo contándoos un poco quiénes somos, qué es la Universidad Rey Juan Carlos, así pinceladas muy genéricas. Es una universidad pública madrileña que tiene 5 campus, están todos distribuidos en diferentes municipios, todos ellos entre el sur y el suroeste de la Comunidad de Madrid. Tenemos más de 41.000 estudiantes en el curso 2015-2016, con una amplia oferta académica y de muchas ramas del conocimiento. Entonces, esta experiencia que os estamos contando la realizamos desde el Vicerrectorado de Cooperación al Desarrollo, Voluntariado y Relaciones Institucionales y, en concreto, desde uno de los programas que es la Oficina Verde, de la que yo soy responsable. Entre las líneas de trabajo de la Oficina Verde, pues tenemos varias y una de ellas es la sostenibilización curricular. Bueno, tengo que reconocer que es una de mis preferidas porque, bueno, últimamente estamos trabajando mucho en ello. Y formamos parte del grupo de sostenibilización curricular de la sectorial CRUE Sostenibilidad
y la verdad es que cada vez es un tema que me parece más importante y que tiene mucha responsabilidad la universidad en este tema. Entonces, en realidad, lo que vamos a contaros es una experiencia que lo que supone es una forma de incluir lo que llevamos toda la mañana diciendo y todo el rato comentando, de cómo incluir la sostenibilidad en el currículum de nuestros estudiantes. Nosotros eso lo hemos hecho a través de una actividad de reconocimiento académico de créditos que se llama Sostenibilidad, Criterio y Toma de Decisiones. Las características de esta actividad es una modalidad que se cursa online, se les asigna un crédito de libre elección a los estudiantes que suponen 20 horas. Es de carácter obligatorio para todos los estudiantes de primera matrícula desde el curso 2015-2016, ahora ya sucesivamente va a ser obligatorio para todos los estudiantes de grado y de doble grado. Y también les permitimos hacerlo de manera voluntaria a los estudiantes que ya están en cursos superiores, pero que nos lo solicitan. Lo pueden hacer durante los 4 años o lo que tarden en hacer el grado, ellos eligen, pero nosotros recomendamos que se haga en segundo o tercer curso. Que se haga en segundo o tercer curso. Bueno, porque creemos que el nivel madurativo de los estudiantes es un poquito mayor, entonces pues que lo van a asimilar mejor. Esta actividad repercutirá a lo largo de 4 años en más de 41.000 estudiantes, porque lo tendrán que hacer todos los estudiantes de la universidad. Y, de momento, en este curso, que es cuando lo hemos empezado, son 367 estudiantes los que la han realizado. Entonces, ahora os cuento un poco cómo hemos planteado la actividad. La herramienta que hemos utilizado para la actividad es la plataforma URJCX, que bueno, pues es una plataforma que permite que muchos usuarios estén en ella simultáneamente, cosa que parece que el Moodle y eso pues daba problemas, entonces tenemos una herramienta mucho más potente. Los objetivos de esta actividad, del curso que hemos planteado como asignatura, será que nuestros estudiantes, como futuros profesionales, incorporen el criterio de sostenibilidad como un criterio básico más en la misma línea de importancia que puede ser el criterio económico, el técnico, el funcional, no sé, cualquiera de ellos. Hacemos especial hincapié en que ellos sean conscientes de lo que queremos es que reconozcan la importancia que tiene la sostenibilidad en la toma de decisiones como profesionales que van a ser, que consideren en detalle los impactos ambientales, sociales y económicos, que tengan muy en cuenta que tanto la multidisciplinaridad como la multiculturalidad son herramientas básicas para trabajar, porque si no, no se puede conseguir los buenos objetivos. En cuanto al contenido del curso que hemos montado, ¿vale? Son 4 temas, como hemos dicho, se cursa online. El primer tema es Educación para el Desarrollo Sostenible. El segundo tema es el desarrollo sostenible, el tercero, criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones y el cuarto, responsabilidad ética y profesional. Al acabar la actividad, una vez que consiguen el apto, les pasamos una encuesta de calidad a los estudiantes y entonces, bueno, nos ha sorprendido, como podéis ver en esta gráfica, digamos que cada bloque es el primer tema, segundo tema, tercer tema, cuarto tema. Digamos que el primero es mucho más teórico y los demás van cogiendo cada vez un carácter más práctico, hasta que en el cuarto tema lo que hacen es calcular su huella ecológica, ¿no? La huella ecológica individual de cada uno de los estudiantes. Y en las encuestas, pues digamos que va gustándoles más cada vez que van avanzando, ¿no? De hecho, pues valoran muy positivamente los 2 últimos, que son los que tienen contenido más práctico. El grado de satisfacción de momento de los estudiantes pues es bastante alto, porque más de un 75% lo valoran de 1 a 5 por encima de 4. Y luego ellos les dejamos en un apartado de la encuesta que hagan comentarios. Entonces, bueno, pues hay unos cuantos que sus comentarios son muy positivos. Solo hay muy poquitos, incluso hay 1 o 2 solo que es un poco negativo, pero tampoco mucho, más que me ha costado mucho, que sea más corto, pero no hay más. Los demás, encantados, me gusta que mi universidad haga esto, me gusta cómo se plantea, no lo había pensado, no sabía yo que sin ser un profesional del medio ambiente yo podía ser un profesional sostenible. O sea, en realidad estamos recibiendo como todo el rato sensaciones como de que, bueno, hay algunos que les da igual, pero a unos cuantos, que no son menos de 1/3 de los estudiantes, lo valoran muy, muy positivamente.
Como os he contado, el último tema es el cálculo de la huella ecológica de cada uno de los estudiantes. Ese es el test que tienen que hacer, mandarnos sus resultados, y que lo hacen con la calculadora de la Fundación Vida Sostenible. Y entonces lo que hemos hecho es, con esos datos que nos están llegando, hemos generado un perfil de huella ecológica por campus y por cada uno de los parámetros que contempla esta calculadora, que son energía, agua, residuos y movilidad. Entonces, lo que pretendemos, ¿vale? La Fundación Vida Sostenible nos ha aportado los datos de lo que serían los valores óptimos, que serían estos niveles, de cómo tendría que ser una huella razonable. Como veréis, estamos muy alejados. Esto corresponde a cada uno de los campus y la última barra es el total de la universidad. ¿Qué hacemos una vez que tenemos estos datos? Lo publicamos en un blog que tiene la Oficina Verde para que los estudiantes busquen e intenten picarse un poco, ¿no?, con lo de, oye, pues mi campus tiene tal huella, o cómo estoy yo con respecto a la huella del perfil del campus. Bueno, intentamos que se haga un poquito más participativo. Como acabamos de empezar, no sabemos muy bien cómo vamos a seguir. Si se puede, vamos a hacerlo incluso por grados, y luego pues tendremos que pensar en alguna actividad a posteriori que veamos cómo completamos eso, porque realmente es lo que más les gusta y lo que más les llama la atención. Y entonces, ¿ahora qué? Pues evidentemente debemos de seguir trabajando, no nos podemos quedar aquí. Esto ha sido un empiece y es un inicio que además yo creo que, bueno, pues que no está mal, es obligatorio. Al principio teníamos dudas sobre si la obligatoriedad o no es importante. Y, o sea, si iba a ser negativa o positiva, bueno, pues tiene su parte buena y su parte mala, pero tenemos que buscar estos conceptos: transversalidad, visibilidad, realidad, efectividad y entusiasmo, ¿no? Eso es lo que tenemos que conseguir y transmitir por todos los sitios. Pues estas son las cosas que hemos necesitado para poder elaborar la actividad. Y nada, muchas gracias y espero que en este haya conseguido contaros lo que realmente hemos hecho, que tiene bastante trabajo detrás de todo esto. Pues muchísimas gracias, Achele. Evidentemente tiene muchísimo trabajo. En el grupo de Crue Sostenibilidad ya lo ha contado, se conoce, pero evidentemente, como decíamos antes, es una experiencia que si os gusta, solo tenéis que conectar con ella y ahí está el material, ahí están los recursos y evidentemente está a vuestro servicio. Vamos a continuar, como decíamos antes, con la segunda parte de esta mesa, que es la generación de indicadores de integración en la agenda dentro del ámbito de la universidad. Y como decía antes, va a participar primero, hablando de instrumentos, Javier Benayas, profesor titular del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma, ha sido secretario ejecutivo durante muchos años de Crue Sostenibilidad. Yo debo decir que en el año 93, ¿no?, la Universidad Autónoma crea de pronto, no sé si por primera vez, proponemos un vicerrectorado que era estudiantes y medio ambiente, con esa idea, ¿no? Quizás no sabían en ese momento dónde ubicarlo, dónde incorporarlo, y plantearon el que hubiese esa parte dedicada a todo el tema de medio ambiente. Y desde entonces Javier Benayas se encargó de esa parte de medio ambiente. Es el profesor de ecología, pues evidentemente les afín todo eso, pero bueno, ya, por eso decía yo antes que son 23 años al menos de trabajo en temas de gestión relacionados con todo esto, ¿no? Yo desde ese momento aprendí mucho con él y evidentemente sigo aprendiendo mucho con él. Javier, cuando quieras. Bueno, nos conocimos un año antes y refiriéndonos un poco a la intervención de esta mañana de los estudiantes, en el año 92, en un claustro, una asociación de estudiantes propuso en Ruegos y Preguntas crear una comisión de medio ambiente en la universidad. Sabéis que en Ruegos y Preguntas no se puede aprobar nada, pero cayó gracioso y por unanimidad se aprobó la creación de la comisión de medio ambiente. Y los estudiantes fueron los que crearon y animaron o invitaron a algunos profesores a que formáramos parte de esa comisión. Y entre esos profesores estábamos Ángel y estaba yo. Y de esa iniciativa de los estudiantes posiblemente es la causa que nosotros dos estemos aquí. Por lo menos yo, seguro, ha sido la causa de que 24 años de mi vida lo haya dedicado a este tema, ¿no? Y en ese sentido, pues yo voy a intentar ser muy breve porque me gusta ser muy claro en lo que quiero decir.
3 reflexiones y 3 propuestas o 3 retos que os voy a plantear. ¿Por qué? Porque normalmente a los profesores se nos dicen que hacemos buenos diagnósticos, que escribimos bien, que hablamos bien, pero que nos ponemos muy poco el mono de trabajo. Es decir, esto de cambiar el mundo, pues que nos gusta contar más cómo hay que cambiarlo que cambiarlo nosotros realmente. Cosa que conmigo no va y que prefiero mojarme y decir dónde creo que debemos dar pasos para avanzar en los temas que vamos a abordar hoy. Y en ese sentido, pues quizá, como decían también esta mañana en la inauguración, de esto de pagar al diablo, el diablo sabe más por viejo que por diablo, pues quizá pues, todos estos años esta experiencia pues, nos lleva a hacer, si queréis, propuestas atrevidas o propuestas que quizá puedan ser rompedoras. Primera reflexión. En el año 2011, cuando estaba de ministro Ángel Gabilondo, se creó una comisión para elaborar una estrategia de sostenibilidad para las universidades españolas. En esa comisión nos encontramos gente que procedían del ámbito de la responsabilidad social, fundamentalmente de facultades de economía y de responsabilidad social que se aplicaba en la empresa, y gente que procedíamos de la comisión de sostenibilidad actualmente, que procedían más de ámbitos ambientales. No voy a decir que las primeras reuniones era como si habláramos en chino, es decir, que es que utilizamos las mismas palabras pero con sentidos totalmente contrarios. No fue nada fácil el ponernos a hablar el mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque las experiencias eran distintas. Los dos hablábamos de sostenibilidad, pero con conceptos y aplicaciones en ámbitos muy diferentes dentro de la universidad. Al final acabamos entendiéndonos y elaborando un documento que, por desgracia, como se acabó el gobierno, pues ni siquiera el libro salió de los sótanos del ministerio. Pero sí, para mí, hubo una cosa importante, y es de que no podemos seguir haciendo la guerra cada uno por nuestra cuenta. Yo creo que el gran avance que han supuesto los objetivos de 2DS es que tenemos un marco de trabajo común. Hasta ahora, de alguna forma, era muy difícil encontrar ese marco de referencia. Os he puesto esta transparencia porque cuando estaban los objetivos del milenio, prácticamente casi todos los objetivos eran objetivos sociales. Había uno de cooperación y paz y otro de interrelaciones y de cooperación. Pero ahora mismo tenemos objetivos sociales, objetivos ambientales y objetivos económicos muy transversalizados todos, pero tenemos un marco común. Hay gente que está criticando los ODS, porque dicen que hay objetivos que faltan. Yo me apunto a alguna de esas críticas, pero creo que lo importante es que hemos cambiado el paradigma y tenemos un marco de trabajo común. ¿Y eso qué implicación tiene para la universidad? En el 2012, Margarita Brañano hizo un estudio sobre cómo se estaba incorporando la sostenibilidad a las universidades y solamente hay que ver los nombres de los vicerrectorados. Todas las universidades tienen un vicerrectorado de estudiantes, uno de investigación, uno de profesorado, uno de docencia, y cuando llegamos a este área había hasta 20 y tantas denominaciones distintas de los vicerrectorados. Somos un cajón de desastres en el cual cada uno los llama de una forma. ¿Por qué? Porque mete unos contenidos distintos. Creo que es hora que hagamos una propuesta, y es decir, que de la CRUE se estudie crear un vicerrectorado de sostenibilidad que más o menos tenga unas competencias claras, unos objetivos claros y que sea común. ¿Por qué? Porque cuando vamos nosotros a las reuniones de la CRUE, pues no es lo mismo que vea el vicerrector con competencias en todas sus áreas a que venga, no, a veces viene un gerente, a veces viene el de sostenibilidad, a veces viene de responsabilidad social, así es muy difícil trabajar. Esta mañana se hablaba de transversalidad. Yo que he trabajado mucho y luché mucho porque la educación ambiental se incorporara a la primaria y a la secundaria de una forma transversal y creíamos que era la solución, nos hemos dado cuenta de que eso no ha servido absolutamente para nada. Creo que crear áreas con competencias concretas es una de las formas de transformar la universidad, y crear vicerrectorados en los cuales estén todas estas competencias integradas sería dar un paso verdaderamente importante para transformar nuestra universidad. Y en el mismo sentido la CRUE. Es decir, no tiene sentido de que tengamos una comisión de sostenibilidad que solamente trabajamos temas ambientales y con algunas pinceladas de salud y de algunos otros temas, y otras comisiones que traen otras y temas de sostenibilidad que no están en ninguna de las comisiones de la CRUE. Por lo tanto, también hay que hacer una reflexión. Yo ya lo propuse en la de sostenibilidad, yo creo que se inició esa reflexión y tiene que seguir iniciándose. Es decir, primero, tenemos un marco común y tenemos que dar pasos para que las universidades se comprometan en crear áreas de estructura similar y la CRUE en el mismo sentido. Segundo,
evaluación, que es el tema fundamental de esta parte. Uno de los grandes fracasos que se refería Moratinos esta mañana de los ODM fue que no hubo una buena evaluación. En los ODS, desde su propia definición, se ha estado trabajando ya en los indicadores. Y no solamente se ha estado trabajando, sino que en julio, no ha pasado ni siquiera un año, ya se acaba de presentar el primer informe de cómo están los distintos estados con respecto a esos 17 objetivos. Es decir, esto es calentito, calentito, se acaba de publicar prácticamente ahora. Es decir, con indicadores que ya existían datos, se han hecho una selección para cada uno de los objetivos de ODS y ya se ha hecho pues, donde se encuentran para cada una de estos indicadores los distintos estados y, paso muy rápido, ya tenemos una fotografía en rojo, pues esto creo que es los de Europa, no, estos son los de Latinoamérica, pero aquí tenéis los de Europa, ya tenemos una fotografía con unos indicadores que son los datos que ya existían previamente, donde nos encontramos los distintos países a la hora de cumplir esos objetivos. Y ahora también, de esta primera reflexión, propuesta y reto. No sé si hoy o esta semana o la semana que viene se presentaba uno de los yo creo que es el principal documento que publica la CRUE. ¿Cuál es? Las cifras de... la Universidad Española en cifras, me estaba liando con todas las palabras. Que no sé si se presentaba hoy, pero se presenta en estos días. Yo os planteo un reto. ¿Cuántos de los indicadores que se recogen ahí, que hacen una fotografía de la Universidad Española, tienen referencia con los 17 objetivos de OCS? Muy poquitos. Reto. ¿Podríamos plantearnos el año que viene que para el informe del año que viene en cada uno de esos 17 objetivos pudiera haber 2, 3 o 4 indicadores de las universidades españolas y pudiéramos tener una fotografía en ese sentido? Eso sería la forma que pudiéramos permitirnos que no solamente definir los objetivos, tenemos que tener formas de hacer seguimiento, tenemos que tener formas de que podamos ver si estamos avanzando o no estamos avanzando, porque es lo que sabemos si tenemos más estudiantes, si se están licenciando más o graduando más, es decir, si estamos yendo por buen camino. Si no tenemos esos indicadores, difícilmente lo es. Por lo tanto, tenemos un reto. Y tenemos que tener un compromiso. Intentar definir en el plazo de un año una serie de indicadores para cada uno de los 17 objetivos. ¿Cómo? Creando una pequeña comisión para cada uno de los ODS, es decir, que definir pues, en función de datos que ya existen. Es decir, que podemos incluso partir de datos que ya se están recopilando en las universidades para intentar. Y luego ya nos fijamos otro objetivo, otros indicadores de cara al futuro. Pero partir, igual que han hecho a nivel internacional. Esta fotografía es de indicadores que ya existen, que curiosamente, si se relacionan con los objetivos, con los datos del Índice de Desarrollo Humano, son bastante coincidentes. ¿Por qué? Porque muchos están muy relacionados. Nos queda el que tengamos que definir indicadores más ambiciosos, no solamente los que ya se están recogiendo datos, sino otros que tendremos que recoger datos en el futuro. Ese es el otro reto que nos tenemos que plantear en las universidades. No solamente indicadores de datos que ya existen, sino otros que nos van a permitir medir o evaluar de otra forma distinta. Tercera reflexión y última. De alguna forma, ¿evaluar para qué? ¿Para qué tener indicadores? ¿Para hacer rankings? No contéis conmigo. Es decir, los rankings tienen un objetivo y es competir. Yo creo que nuestro objetivo es que avancemos lo más rápido para conseguir esos objetivos. Es decir, nosotros no queremos que haya 5 universidades que sean magníficas en los 17 objetivos y el resto sean muy malas. Nosotros queremos que las 75 o las 80 universidades españolas cumplan con los 17 objetivos. Por lo tanto, nuestra cuestión, como lo plantea muy bien Ángel, no es que si una universidad, como ha comentado Consuelo, tiene una experiencia que funciona bien, la esconde y no se la enseña a nadie, sino si tiene una experiencia y está funcionando bien, vamos a copiarla a todas las universidades. Por lo tanto, los indicadores tienen que ser indicadores para mejorar, para cambiar, para que nos permita reflexionar conjuntamente de cómo podemos avanzar de una forma más rápida. Y eso es trabajo cooperativo, son indicadores que... Si yo, luego lo va a presentar David también, el trabajo que se ha hecho dentro de la CRUE. Pero nosotros hemos estado trabajando en un proyecto con universidades de Latinoamérica, con unas 70 universidades de Latinoamérica. Hemos estado aplicando también unos 115 indicadores y al principio nos asustamos porque, claro, la mayoría de las universidades no cumplían casi ninguno de los 115 indicadores con los que estábamos trabajando. Pero nos contestaron de que les habían servido para
desencadenar procesos de cambio dentro de sus universidades. Eso es lo bueno. Es decir, que el indicador se funcione como una especie de checklist o como una forma de desencadenar procesos de cambio dentro de las universidades. Y ahí es donde tenemos el siguiente reto. Y es mi última aportación y es mi última idea. De alguna forma, si queremos cambiar la universidad, hemos dicho que tenemos un marco común y tenemos que crear nuevas estructuras, tenemos que de alguna forma definir indicadores para poder evaluar esos cambios, pero tenemos que elaborar compromisos. Se ha apuntado esta mañana, y yo me lo tenía apuntado también como una propuesta, es decir, tenemos que elaborar una estrategia, un plan de acción concreto desde la CRUE o desde las universidades para abordar los 17 objetivos. Y no hay que ser muy 10 compromisos para los 17, o si queréis, 17 compromisos para conseguir los 17 objetivos. Los podemos definir de forma clara y ya hemos definido unos cuantos. Es decir, compromiso con la NECA. Es decir, yo creo que eso es uno de los 17 o de los 10 tiene que ser ese. El crear esos indicadores puede ser totalmente otro. Es decir, yo la verdad es que creo que tenemos una oportunidad. Tenemos un marco de trabajo ahora mismo con los ODS nuevo, que no es perfecto, que es mejorable, pero si elaboramos compromisos concretos a plazos concretos, conseguiremos un cambio sustancial de la universidad. Si no, estas son las segundas jornadas sobre ODS en la universidad, pues va a hacer unas terceras y unas cuartas, pero si no concluimos y definimos objetivos comunes, no vamos a conseguir cambios importantes. Gracias. Siempre les digo a mis alumnos que cuando escuchan alguna charla, alguna conferencia, pues lo bonito de las personas es el entusiasmo, ¿no? Los tres conferenciantes hasta ahora pues muestran el entusiasmo, cómo creen en esto, cómo lo defienden, y eso también es tremendamente importante. Si creemos que los ODS tienen que estar en nuestra agenda de las universidades, pues tenemos que defenderlos así, de esta manera, ¿no? Bien, como decía, la siguiente parte es una experiencia, en este caso David Alba, como investigador en planificación y desarrollo de procesos de sostenibilidad universitaria, nos va a contar esa experiencia que se ha llevado a cabo. David, cuando quieras. Pues muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a los anfitriones, la Universidad de Valencia y sobre todo a l'OCUT, por haber pensado en mí en contar esta experiencia, que es Coral, que es del Grupo de Evaluación de la Sostenibilidad Universitaria. Aquí está una de sus coordinadoras y varios de sus miembros, técnicos de otras universidades. Y que, bueno, a mí me gustaría centrarme como experiencia en dos aspectos concretos, ¿vale? El proceso y la herramienta en sí, los indicadores, aunque no los voy a detallar, por supuesto, porque en 6 minutos, aunque vaya muy rápido, no me va a dar tiempo, ¿no? Pero sí que transmitiros esa experiencia como una parte inicial de un trabajo que yo creo que ya está avanzado y que parece que sí que puede tener visos de continuidad y que realmente esta es una oportunidad, ya lo he estado comentando con la gente, con algunos de vosotros, ¿no? Que estamos en un momento muy oportuno para hacer este pacto del botánico, nunca mejor dicho, donde estamos, ¿no? De que se junten las comisiones de la CRUE para trabajar en conjunto y que eso llegue a bajar incluso pues, dentro de la universidad. Partimos de sostenibilidad ambiental, partimos de la gestión ambiental desde los 90, no voy a entrar en historia, lo habló Ana María esta mañana, Javier también, y muchos lo conocéis porque habéis formado parte, ¿no? Desde el 2002 se crea un grupo de trabajo de estos temas de calidad ambiental y desarrollo sostenible en la CRUE, grupo de trabajo, no comisión, que a nivel informal empezó a reunir a los vicerrectores, a los delegados del rector, a las directoras de servicio, a los técnicos, a los becarios, a los voluntarios, para compartir esas experiencias. En el 2007, en la Universidad de Santiago, se organizaron unas jornadas, que eran esos encuentros, que se hacían 2, incluso 3 al año. Ya se hizo uno en específico sobre indicadores de universidad, en el que ya, por cierto, estuvo Esther, y ya invitamos a la NECA para que nos alumbrara un poco las opciones que teníamos de incorporar estos indicadores en los procesos de evaluación. De ahí, en el 2008 se crea la Comisión Sectorial, ya sí, Comisión Sectorial de la CRUE, de Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos, CADEP, y fruto de esas jornadas se crea la necesidad de crear un grupo específico de trabajo en la evaluación de la sostenibilidad universitaria. Ya llevábamos un periodo de trabajo en las universidades y se veía la necesidad de empezar a evaluar, a estudiar lo que se había hecho bien de una forma sistemática, no de compartir las experiencias uno a uno, sino de una forma sistemática, y que eso sirviera para las universidades que poco a poco se iban iniciando para allanarles un poco el camino, ¿no? Crearon este grupo estas 5 universidades, la Autónoma de Madrid y de Barcelona, la Universidad de Santiago,
la Miguel Hernández y la Carlos III. En el 2011 conseguimos un proyecto del Programa de Estudios y Análisis del Ministerio de Educación para diseñar una prueba piloto de los listados de indicadores que nosotros empezamos a trabajar. Fue un poco trabajo pues, de chinos, de negros, como políticamente correctamente lo queráis decir, ¿no? Empezamos a hacer listados, nos repartimos los ámbitos, cada uno con las experiencias que tenía de su trabajo, listaba las actuaciones que las universidades tenían que hacer en los distintos ámbitos relacionados con la gestión ambiental y con la educación y sensibilización. Nos los íbamos pasando, los íbamos revisando, estudiamos su pertenencia, que no se solaparan, que no fuesen requisitos legales, y poco a poco se fueron pues, creando distintos instrumentos ya más o menos sólidos, que fue lo que lanzamos a una prueba piloto a todas las universidades. Esto ha sido una de las características de todo el proceso. Aunque eran 5 las universidades que lo lideraban, siempre se ha intentado mantener una cooperación o una información completa al resto, porque nuestra idea era que sirviera para cualquier universidad, pusiera el foco donde lo pusiera, y es que el tema de la gestión ambiental pues, tenía distintos pues, abordajes, ¿no? Desde los sistemas de gestión, las agendas 21, los programas de sostenibilidad, los programas sectoriales, ¿no? Se hizo esa prueba piloto en el año 2011 con las 31 universidades, se sacó esta publicación con el primer listado ya testado de indicadores, no se buscaban los resultados, se buscaban simplemente las preguntas, una hoja de ruta. Con esto ya cada universidad podía diseñar su programa de sostenibilidad ambiental o como lo queráis llamar, de responsabilidad social o de políticas ambiental. Pero no nos quedamos ahí. Necesitábamos todavía acercarlo aún más, ¿no? Y se empezó a pensar en informatizarlo de algún modo para que las universidades pudieran tener esa autoevaluación de una forma más sencilla, que tuviera además un reflejo de resumen, de informe de esos indicadores, y por eso se pensó, bueno, la Universidad Politécnica de Cartagena propuso hacerlo por un Moodle. Se diseñó en un formato curso, como si fuese un cuestionario de evaluación de cada uno de los ámbitos para cada una de las universidades. Así también teníamos un espacio en el que colgar documentos de ayuda, la guía de usuario, información sobre las declaraciones que se habían tomado en la propia comisión, que quedaban a veces ahí simplemente aprobadas por la Asamblea y que no servían de referencia. Pues aquí, para cada uno de los ámbitos, se iban dando documentación de interés. Este es el aspecto un poco que tenía la primera versión de la plataforma. Y este es el informe final, en el que, bueno, este es evidentemente uno ficticio, en el que te daba ya un poco el grado de superación de los distintos indicadores por cada ámbito, para saber también cuál era tu nivel de progreso y tu necesidad de avance en cada uno de ellos, ¿no? Bueno, han pasado muchos años, ¿no? Ha ido cambiando también la gente, se abrió el grupo, ¿no? Ahora mismo hay unas 16 universidades que forman parte del ya así nombrado Grupo de Evaluación de la Sostenibilidad Universitaria, GESU para los amigos, y los nuevos trabajos a los que pues, se enfrentan es crear una nueva plataforma todavía mucho más amigable, con un formato de Google Docs que no necesite unos datos de acceso ni una elaboración de cuestionario por ámbito. Y, sobre todo, y lo más importante, es pasar esa función de la que hablaba antes Javier de la evaluación, que es lo vital para diseñar el instrumento, ¿no? Para saber exactamente para qué queremos evaluar, es lo que nos va a determinar el instrumento que nosotros tenemos que diseñar, ¿no? En esta primera fase nosotros hemos diseñado un instrumento de autoevaluación, una hoja de ruta que se pueda seguir. Por eso es lo más completo posible para que todo quede, por así decirlo, sobre el papel y que se pueda o no hacer, ¿no? Otro momento, otra función de la evaluación es el reconocimiento. Es la evaluación externa, es obtener una acreditación, como la que da, por ejemplo, la ANECA en el caso de las titulaciones, bien antes o después de la implantación de los títulos. Ese sistema de reconocimiento ya implica otra serie de indicadores, algunos de los que ya usamos, claro está, pero sobre todo una organización de la evaluación, ¿no? Lo que Esther insistía en ese instrumento que son los evaluadores. No solo necesitamos los indicadores, la información, sino sobre todo quién va a ser el que emita ese juicio sobre si esto se ha cumplido o no se ha cumplido. En ese proceso está CRUE, sostenibilidad, y en ese proceso yo creo que se puede incorporar perfectamente una evaluación completa de los objetivos del desarrollo sostenible, no solo de los temas de sostenibilidad ambiental. Estos son los ámbitos que se manejan en esta herramienta, que ha ido pasando, como veis, desde 295 indicadores en los primeros listados a 178 en lo que ahora últimamente se está colgado en la plataforma. Muchos de ellos ya están recogidos como objetivos del desarrollo sostenible y bueno, la importancia de cada uno de esos ámbitos, pues bueno, en principio depende del número de indicadores, pero también hay otro tipo de reflexión sobre a qué dar más importancia o no en función de los intereses, ¿no? Y ahí
La propia CRUE Sostenibilidad, el propio GESU, creado por técnicos de gestión ambiental principalmente, y los vicerrectores y vicerrectoras encargados de ello, se han dado cuenta en una consulta que hice para mi investigación de la tesis, que la docencia es realmente lo más importante. O sea, que hay que dar un factor a las actividades docentes, a las actividades de las titulaciones, de la formación, pues mucho más que la propia gestión ambiental, ¿no? Para terminar, muy rápidamente, a modo de conclusiones, los procesos de evaluación y sus instrumentos tienen que ser cooperativos y ajustados a los fines que se persiguen, ¿no? Esa autoevaluación y no un reconocimiento externo en forma de ranking, de acreditación y tal. Son diferentes los instrumentos. Nosotros manejamos 178 para la autoevaluación, impensable para hacer una comparativa o un sistema de acreditación. Tiene que ser mucho más reducido, ¿no? La evaluación de la agenda, del cumplimiento de la Agenda 2030 es necesaria, tanto desde el punto de vista de las mejoras como del reconocimiento, puede servir para mejorar, pero también es necesario, y lo decía esta mañana uno de los intervinientes del público, ¿no? Se necesita poner caras, ¿no? Y decir cuántos llevas, ¿no? Como decía Javier, ese listado de los países, que sean las universidades las que vean si están en rojo, en verde o en amarillo. Eso es necesario para afianzar un poco el camino, ¿no? Y por último, parafraseando una de las conclusiones y de las medidas puestas en el diagnóstico y las conclusiones de las anteriores jornadas, pero dándoles un poco la vuelta, ¿no? No creo que haya que integrar la agenda en las distintas políticas sectoriales que ya hay en las universidades y, por tanto, en las comisiones sectoriales, sino que hay que integrar esas políticas y aprovechar la agenda como excusa. No volvamos a hacer lo que ya hacemos llamando la Agenda 2030, no, forcemos de verdad a trabajar en conjunto, ¿no? A quitarnos los corsés de los nombres y de las denominaciones, como decía Javier, llamémosle como decida quien quiera, pero pongámonos todos a trabajar con el mismo objetivo, ¿no? Que es cumplir. Muchas gracias y siento la pregunta. Bueno, brevemente, como decía al principio, había la intención de que en esta mesa pues pudiésemos hablar también de incentivos. Bien, una breve experiencia. Es difícil en la universidad, como decíamos esta mañana, lo decía Tony Aguiló, que cuando nos están midiendo por la producción científica, ¿no? Y hablamos además de incentivos a la investigación, y bueno, pues el decreto, bueno, Ver ya lo planteó, de que si tenías X sexenio, según tal y cual, pues te íbamos a reducir parte de tu actividad docente, y habitualmente hablamos de incentivos a la investigación y hablamos de carga docente. Y además enfatizamos lo de la carga, ¿no? Entonces, ante ese hecho es muy difícil intentar buscar incentivos y estimular a los profesores para que de pronto hagan alguna actividad de sostenibilidad o de derechos humanos, que es el ejemplo que yo os voy a poner, que les permita estimularle y ver en ello un incentivo. Es decir, oye, merece la pena que hagas esto y te vamos a de alguna manera a estimular, incentivar para que esto lo lleves a cabo. Bien, hace 3 años, cuando, como decía antes Javier, en el caso mío de la Universidad Rey Juan Carlos, el vicerrectorado se llama de Cooperación Universitaria, Voluntariado y Relaciones Institucionales. Ahí está la sostenibilidad, la universidad saludable, la igualdad, el observatorio de igualdad, los derechos humanos y todo lo que queráis añadirle. Pero dentro de derechos humanos y viendo también los objetivos de desarrollo sostenible, si lo vemos en su conjunto, de lo que hablamos es de derechos humanos, en el fondo, ¿no? Y por eso nos planteamos hacer este programa que sirve de estímulo y de incentivo. Y lo que se plantea en él es todos los años se hace una convocatoria abierta entre el profesorado, ahí están las bases, ahí os dejo solo la web, eso es para que no se me olvidase que podáis tener la web y observar todo lo que se hace, y se convocan 10 ayudas a aquellos para proyectos, a aquellos profesores que planteen un proyecto en el cual van a contemplar dentro de su asignatura habitual, ya sea de Derecho, de Ciencias Ambientales, de Medicina o de lo que sea, quieren plantear una experiencia sobre derechos humanos y van a tener los derechos humanos como un eje transversal durante todo ese curso académico. ¿Con qué? Con seminarios, con participación de otros ponentes, etcétera, etcétera. Eso tiene un baremo que también lo podéis encontrar en la web, donde se dice te vamos a dar tantos puntos por esto, tantos por lo otro y tal y cual. Y hay una parte muy importante y es, uno de los puntos clave también es la implicación del alumnado. ¿Cómo vas a implicar a tus alumnos que realmente trabajen sobre derechos humanos si tu asignatura es de biología celular o de derecho constitucional o de economía de empresa? Y eso es muy importante.
Esa convocatoria es abierta, como digo, se presentan los profesores, presentan los proyectos y 10 de ellos van a ser clasificados y van a ser premiados para esa actividad. Ya se van para el minuto, eran 4. La parte clave o muy importante es que se le da una dotación económica para que pueda desarrollar esa actividad. Es una dotación económica muy simbólica, son 4.000 euros por proyecto, no es que sea mucho, pero le permite desarrollar este tipo de cosas. Hay algo muy importante y es que muchos de estos profesores de la primera convocatoria no se pueden presentar a la segunda, porque se intenta que todo el mundo se vaya implicando, pero ellos han dicho que aunque no me puedo implicar en la segunda, no he terminado esto, me ha gustado esto, y el segundo y tercer año sabemos que están trabajando y siguen trabajando en esa actividad. Por lo tanto, ya han incorporado eso, aunque no estén recibiendo ese incentivo económico. Y lo voy a dejar aquí y vamos al... Para el debate, tenemos 25 minutos para el debate y se trata, ya digo, que preguntemos, que planteemos cosas, si puede que haya alguna experiencia que también estéis realizando en otras universidades, y no os voy a dar 8 minutos para contarla, pero si queréis decir, oye, pues hacemos esto y lo tenéis disponible aquí o allá, pues también merece la pena que lo transmitamos ahora. ¿Alguien se anima con las preguntas, con el debate? Venga, yo sé que esto es el momento pandrial de la comida, pero hay que... Yo sé que... Sí, Toni. No sé. Al rector directamente. Sí, ¿no? Bueno, tenemos un vicerrector que es bastante... A ver, primero tenemos un vicerrector que está muy por la labor, que lo tengo aquí a mi derecha. Y luego, bueno, yo creo que el rector realmente, desde el primer momento que oyó el planteamiento, nosotros lo planteamos como optativo, o sea, como que se ofreciera una serie de actividades que el alumno pudiera elegir para completar esos 6 créditos que tienen que completar de libre elección, ¿no? Y entonces él directamente, cuando lo oyó, dijo, pues va bien, lo llevamos a Consejo de Gobierno, pero va a ser obligatorio y, bueno, pues lo hemos conseguido. En el 2011, la CRUE firmó un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para elaborar un módulo de sostenibilidad que fuera común para todos los universitarios españoles y uno específico para cada uno de los grados. Lo que pasa es que, bueno, ahí se quedó, el convenio. Sí, hola, buenas tardes. Pastora Martínez, vicerrectora de Globalización y Cooperación de la UOC, Oberta de Cataluña. Y yo iba un poco por quizá un poco filosófico, pero bueno, da igual. Por lo que comentaba Javier de crear un vicerrectorado de sostenibilidad, os cuento un poco nuestra experiencia, que somos una universidad particular en ese sentido, pero simplemente para compartirla. Hasta febrero de 16, gracias Jordi, de este año, en la UOC con el rector que hay ahora, que es un mandato de 7 años, no es de 4 como el resto, es de 7, así del tirón, había 2 vicerrectores, docencia e investigación. A partir de febrero me incorporo yo con lo que nosotros decimos también tercera misión y es el resto. O sea, no hay más, son 3 y entonces a mí me toca el resto. Que no es fácil porque es muy transversal, pero teniendo muy claro que las actividades son docencia e investigación y todo debe integrarse. Lo digo porque hemos discutido mucho si crear más, crear menos. Nosotros hemos preferido integrarlo. Yo creo que lo importante al final es quién tiene la competencia, quién tiene la responsabilidad y si tiene las herramientas para poderlo ejecutar. A partir de aquí, nosotros también estamos en todo un proceso de elaboración de indicadores para ver cómo podemos medir el impacto y demás, o sea que nos puede venir genial el trabajo que tenéis avanzado, que entiendo, y este era el comentario, esta es la pregunta, David. Los indicadores que tenéis trabajados hasta ahora nacen desde medio ambiente, tocando la sostenibilidad, pero sí que tenéis pensado ampliarlos al resto de ODS. Gracias.
más adecuado para contestar, ¿no? A ver, no sé si has podido ver los ámbitos porque ha ido muy rápido. Un primero de organización de la política, con política, participación, educación ambiental, y luego uno específico de responsabilidad social, políticas de responsabilidad social, los sustantivos de la universidad, docencia e investigación como otro bloque, y luego el resto ya de gestión ambiental pura y dura, urbanismo, movilidad, agua, residuos y tal. Hasta ahora es a lo que se ha trabajado, ¿vale? Son indicadores de desempeño, de actuaciones en esos ámbitos, es decir, si se tiene una depuradora, si se hace una campaña de sensibilización contra el uso del automóvil. Las líneas de trabajo actuales son de utilizar estos indicadores manteniendo la línea de autoevaluación para el reconocimiento, bien vía buenas prácticas por cada uno de los ámbitos, bien vía un reconocimiento global para todos ellos. No hay, en principio, dentro del grupo, una línea de trabajo que sea ampliación hacia los ODS, incorporando como los objetivos. Se llega hasta donde se llega, pero vamos. Sin duda, sin duda. Claro. Investigación e innovación responsable, la RRI famosa que fue el está poniendo dinero también para financiar, pues temas de género también impactan directamente, o de ética o demás. Claro, nosotros cómo lo estamos abordando es poderlo tener todo bajo un mismo discurso, bajo una misma tabla de indicadores, poderlo medir de una manera para ponerlo en valor, pero que todo esté integrado. De aquí 3 años, a ver si lo hemos conseguido. Bueno, pero pues muy buena iniciativa. Sería muy interesante ampliar todos esos indicadores. El problema es un poco lo que he intentado transmitir al contar el proceso, para que veáis un poco el trabajo que ha supuesto en cuestión de tiempo, desde el 2007 que se hicieron las jornadas, el subidón, entre comillas, de 2011, gracias a la financiación de un proyecto del programa de estudios y análisis, y desde entonces ha ido pues, sufragando con el trabajo de los técnicos y vicerrectores de la comisión, del grupo, perdón, de evaluación, que incluso han aportado dinero de sus oficinas para pagarnos a los agentes externos un poco, para hacer esa asesoría de acelerar un poco los procesos y tal, para poder ir teniendo productos concretos. O sea, no hay que perder de vista que, pues eso, que se necesita financiación para que estas cosas vayan adelante, no solo el trabajo de los grupos, de las sectoriales y tal, ¿no? Es algo, ¿no? Cuando empezábamos a hablar esta mañana los compañeros de CRUE Sostenibilidad, alabábamos el que hubiera una secretaría técnica en la CUT, ¿no? Para poder avanzar, y eso en sostenibilidad no se ha tenido. Entonces es algo que se lleva, ¿no? Y que hay que empezar a buscar, ¿no? Muy interesante la relación entre derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. En la evolución de los objetivos, es posible tener, por ejemplo, una relación entre PNUD y el concepto de desarrollo más allá de crecimiento económico, para medir educación, salud y prosperidad en relación a desarrollo sostenible. Recordamos en los años pasados, PNUD ha abordado derechos humanos como una parte de desarrollo, no algo extra. Y una parte de la lista de derechos humanos fue el derecho de derechos, es decir, la oportunidad para ciudadanos para vivir dentro de una perspectiva en que como ciudadanos ellos tienen un papel para decidir, diseñar este marco. Entonces, sería posible tener un derecho de desarrollo sostenible como parte de la evolución poco a poco
de una perspectiva integrada en el futuro. Se nota en la columna, mano izquierda, al final asociaciones, cooperación, pero esta no es gobernanza. Tiene que ver con gobernanza, pero hay más. Y esta no es gobernanza democrática, tampoco. Entonces, hay razones y no razones para incluir democracia como parte de la visión, porque no nos gustan quitar China, por ejemplo. Sin embargo, hay problemas con una autocracia de decencia, porque siempre hay la posibilidad de represión. Entonces, a mí me gusta oír un poco más de la Universidad Rey Juan Carlos y en relación a nuestras jornadas sobre objetivos. Sí, yo en tu intervención está un poco la base que he pasado rápidamente de que los ODS no son la panacea. Es decir, hay muchas críticas a los ODS de que no están recogido todo lo que se debería recoger. ¿Por qué motivo? Porque ha sido un acuerdo consensuado entre países y ha habido países que no les han interesado que se metan determinados objetivos. Entonces, vamos a ser conscientes de los límites que tienen los ODS. Pero eso no significa de que sea un avance muy importante. Entonces, siendo consciente de que tenemos una herramienta que tiene sus límites, vamos a utilizarla sabiendo que tiene esos límites. Es decir, hay gente que ya se está posicionando muy claramente en contra de los ODS, pero es lo de siempre. Es decir, si al final el instrumento que tenemos para poder avanzar nos lo cargamos antes de que nos permita avanzar, nunca avanzamos, pues siempre estamos en el punto cero, ¿no? Y un poco, ya también en tu intervención anterior, es decir, que yo siempre que hemos tenido reuniones para definir el tema de los indicadores, en la parte ambiental, no sé si es porque es más fácil o están más delimitados las áreas, siempre ha sido más fácil. Cuando hemos intentado trabajar en los ámbitos sociales, sobre todo desde la universidad y en la reunión que antes me mencionaba, claro, desde una empresa la responsabilidad social es muy clara, porque es una parte muy clara de los objetivos de la empresa, porque tienen otros. Pero desde una universidad plantearnos cuáles son los indicadores que hay que medir de responsabilidad social, si es que la universidad no tiene otro objetivo que no sea social. Entonces, ¿dónde se corta? Entonces, siempre teníamos la dificultad de dónde poníamos los límites de definir indicadores para medir el compromiso social de la universidad. Los ODS nos permiten poner ese límite, que puede ser el que se queden cosas fuera, pero creo que yo creo que ahora mismo la tarea sería muy sencilla, yo os lo he planteado. Es decir, creo que ahora mismo aquí, si salen 17 grupos de trabajo para definir 5 indicadores por cada uno de los objetivos, indicadores que ya existen datos en las universidades, sería relativamente 5 o 3 o 7, me es igual. Yo creo que en 3 meses los tenemos definidos. Al hilo que planteaban dentro del programa de derechos humanos, pensamos en eso, pensamos que realmente es muy difícil separar sostenibilidad o objetivos de desarrollo sostenible si no nos movemos en esa defensa de los derechos humanos, ¿no? Y ojo, no en los derechos humanos pensando solo en los países en vías de desarrollo, sino pensando también en nuestro propio país, en los problemas que tenemos hoy en día de si nuestros estudiantes conocen o saben qué son los derechos humanos fundamentales, en qué se basan, en dónde están. Una de las jornadas que haceremos dentro de unos días, en la primera semana de octubre, es todo el tema de la violencia de odio, que la estamos viviendo en las aulas a veces, ¿eh? La marginación, montones de cosas, ¿no? Y algo ha salido esta mañana de que, y antes también, hablando un poquito más con Miguel Ángel Moratinos y el propio rector de Salamanca, decíamos una cosa muy importante. Las universidades hemos dejado de lado el papel fundamental que tenemos de que durante 4 o 6 años tenemos un montón de gente joven que pasa por nuestras aulas y que es un momento clave de formarles y sensibilizarles en muchas cosas y, entre otras, en los derechos humanos y también, evidentemente, en la sostenibilidad.
y por la presión a la que nos hemos sometido, porque nos hemos dejado llevar, ¿no? Pues al final hemos dejado esa función y esa función la tenemos. Si nos miramos lo que es una universidad y miramos la misión clave de la universidad, es esa. No solo que salgan médicos, abogados o no sé qué, sino que salgan con ese barniz tremendamente profundo que les cale de la defensa de los derechos humanos. Yo creo que eso es fundamental. Y si juntamos los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pues ¿qué hay ahí, no? ¿Qué hay en la empleabilidad? ¿Qué hay en la desigualdad? ¿Qué hay en el hambre? ¿Qué hay en la pobreza? Pues el derecho a, evidentemente, vivir. Estoy totalmente de acuerdo con todas las apreciaciones que has hecho. ¿Había otra pregunta allí? Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Adriana Negueruela. Somos del Comité Helsinki en España. Trabajamos desde el año 1992 formando y sensibilizando a estudiantes universitarios en derechos humanos. Tenemos también un proyecto que un poco viene a colación de lo que comentaba el vicerrector, que hemos llevado luego también a centros escolares esta formación y sensibilización en derechos humanos. Entonces, desde el año 2009 aproximadamente venimos trabajando con un proyecto que llamamos Universidades para el Alivio de la Pobreza, en el que hemos pretendido crear una plataforma online que dé visibilidad a todo lo que desde la universidad, no solamente española, sino a nivel internacional, se hace en concreto por tema de alivio de la pobreza. Hace 2 años hicimos una presentación, como si dijéramos, oficial del proyecto, y una de las reclamaciones que vimos por parte de la comunidad universitaria era precisamente el tema de la creación de una serie de indicadores que pudieran medir o que pudieran evaluar cómo trabaja la universidad en este ámbito, porque efectivamente hay muchos rankings internacionales que ya miden a la universidad, pero no es real en el sentido de que no muestra toda la esencia de la universidad ni todo el trabajo que se hace desde la universidad. Entonces, bueno, simplemente comentar que nosotros venimos desde hace un año trabajando en esto, estamos viendo cómo poder elaborar esos indicadores centrados, en nuestro caso, en el alivio de la pobreza, porque pensamos que bueno, al final la pobreza también es algo transversal, no solamente, o sea, no se limita solamente, se limita, vamos, a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero es lo que estaba comentando antes, ¿no? La responsabilidad social universitaria, que incluye, por supuesto, el tema del alivio de la pobreza, y es un debate que hemos tenido internamente nosotros muchas veces, pues es demasiado amplia. Entonces, si realmente queremos mostrar un impacto y cosas como muy específicas y muy concretas, pensamos, vamos, nuestro punto de vista es que quizás es mejor centrarse en algo más como es el alivio de la pobreza. Entonces, bueno, simplemente darlo a conocer, a comentarlo, y que, por supuesto, estamos al servicio de la universidad, porque lo que queremos es contribuir y colaborar a que se conozca más pues, lo que ya se está haciendo. Gracias. Muchas gracias. De hecho, ya sabéis que la CRUE tiene un convenio con la Fundación Helsinki y bueno, ya se hizo para de alguna manera estar ahí relacionados y trabajando en ello. Había una pregunta aquí. Si levantáis la mano, ya si os veo, sí. Gracias. Domingo García Marzá, de la Jaume I, comisionado de Responsabilidad Social Universitaria. Quería plantear 2 cuestiones. La primera, hemos hablado de indicadores. Nosotros estamos intentando, con toda la humildad y modestia, y de ahí la petición de ayuda y también de colaboración, integrar, por ejemplo, GRI, SA8000, ODS, integrar la mayoría de indicadores. Estamos buscando una métrica con la que podamos, de alguna forma, recoger toda la responsabilidad social de la universidad. Entonces estamos viendo cómo funcionan las diferentes métricas. La tarea es inmensa, por supuesto, y tenemos muchas dificultades, pero creo que tenemos, ¿no?, una diversidad, o una demasiada diversidad a la hora de hablar de indicadores. Esa es, por ejemplo, GRI. Nosotros estamos utilizando GRI, el GRI 4, pero también queremos integrar en el GRI 4 los ODS. Y también queremos integrar el Pacto Global, ¿no? Entonces tenemos dificultades para integrar, pero también vemos que no podemos hacer una memoria académica, una memoria de RSU, los indicadores ODS. Parece que al final, efectivamente, en vez de informar o dar respuesta de nuestros compromisos a la sociedad, la estamos mareando aún más. La pregunta es, una, si es posible esa integración, si veis que es posible o es inútil que sigamos por ese camino, y 2, ¿no nos haría falta, y ahora voy a la parte conceptual, un concepto, vamos a decir, paraguas o integrador, que recogiera todas estas, ¿no?, todas estas iniciativas? No sé si el concepto es RSU o no lo es, no lo sé, ¿eh? Yo vengo en el mundo de la ética empresarial, ¿no? Allí tenemos otro tipo de... y estamos intentando adaptarnos. Pero la cuestión es, ¿es RSU o ODS? O sea, ¿cómo mezclamos los 2 conceptos? Ese es el debate de que os he contado del 2011.
Dentro de la universidad, para la gente que procedéis más de ámbitos empresariales, la sostenibilidad está dentro de la responsabilidad social, y para que los que movemos más en ámbitos ambientales, la responsabilidad es una parte de la sostenibilidad. Yo, después de un año de debates, con gente de primera línea de ambos debates, acordamos que la sostenibilidad es un paraguas más amplio que la responsabilidad social y que la dimensión social tiene que estar integrada dentro de la sostenibilidad. Entonces, pero a mí me es igual los términos, es decir, yo creo que David lo ha expresado muy bien. Es decir, a mí lo que no me sirve es una herramienta que está pensada fundamentalmente para medir la responsabilidad social de las empresas. Pues la universidad no es una empresa. Y como no es una empresa, nuestros planteamientos y nuestros objetivos no pueden medirse por indicadores de GRI. Nuestros indicadores tienen que ser otros diferentes porque nos planteamos, es decir, la empresa no tiene una función educativa y nuestro objetivo fundamental, uno de ellos es el educativo. Y nuestro objetivo no es ganar dinero, las empresas sí. Entonces, yo creo que ahí sería hacer un debate. Y para mí el marco común es claro, es decir, los 17 ODS. Hasta ahora no teníamos ese marco común, ahora los tenemos. Entonces, vamos a definir los indicadores a través de los 17 ODS. ¿Que es imperfecto? De acuerdo. Es decir, que nosotros con los 175 habrá que adaptarlos y algunos habrá que caerse y tendremos que ir a hacer. Bueno, pero si nos definimos un marco de trabajo común vamos a avanzar muy rápido. Porque si no tenemos ese marco común, cada uno hacemos la guerra por nuestra cuenta y así no conseguimos avanzar en la integración. Entonces, yo, de luego, yo he estado trabajando el año pasado con las escuelas de negocio, con universidades y escuelas de negocios, para definir un marco de indicadores para evaluar la sostenibilidad dentro de los 17 ODS. Y hemos estado trabajando todo un año y hemos conseguido definir una serie de objetivos no muy ambiciosos para intentar que las escuelas de negocio en España apliquen esos indicadores. Bueno, ha sido un trabajo arduo, pero al final ellos han asumido el cogerse los 17 objetivos de desarrollo sostenible para hacer esos indicadores. Yo creo que estamos hablando de que no llevamos ni un año de ODS. Es decir, que es que los tenemos dicen que la gente no lo conoce. Es que estaría bien que lo conociera si apenas acaban de salir a la palestra. Entonces, nos queda trabajo, pero yo creo que si venimos a reuniones de este tipo es para que nos fijemos, encontremos puntos de encuentro y puntos de compromiso de trabajo conjunto. Porque si no lo hacemos, pues yo creo que perdemos el tiempo todos, ¿no? Yo creo que aquí hay algo que ha ido saliendo a lo largo de toda la jornada, y es que los ODS son una oportunidad, ¿no? Es algo que nos han puesto ellos. Qué oportunidad más buena trabajar sobre esto que nos va a permitir, ¿no?, poner en marcha muchas de las cosas que ya teníamos ahí y demás. Yo creo que tenemos que vivirlo como eso, como una oportunidad. Yo quería plantear una pregunta a Esther, ¿no? Y es verdad que las universidades vivimos a la ANECA un poco de una forma un poco negativa, vamos a ser sinceros, ¿no? Y cuando contabas antes las verificaciones, las acreditaciones y este tipo de cosas, pues al final lo vivimos con miedo, lo vivimos con un cierto temor. Yo en mi universidad le digo a todo el mundo, yo he participado como evaluador, ojo, he dicho, he participado en 3 paneles y digo, no participo en ninguno más porque esto es agotador. Pero también es verdad que a todo el mundo le digo, oye, participar en esto, porque cuando estás en el otro lado te permite aprender qué están buscando, qué están viendo. Pero debo de reconocer que cuando estás como evaluador nos convertimos en ¿cómo decirlo para no ofender?, en meros administrativos que intentamos ver si están todos los papeles en regla, si cumplen con todas las cosas que se dicen que tal. Pero realmente yo en los 3 paneles que he estado, y fíjate que estoy metido en estos temas, y no podía, por los temas que tenía que evaluar, no me he fijado si se habla de sostenibilidad, si se habla de derechos humanos y demás, porque al final la presión que tengo es que tengo que ver si se cumple con tal, si los alumnos están tal, y esta casilla que está, al final es un checklist, ¿no? Y entonces yo creo que en eso hay que trabajar para que no sea un checklist y realmente podamos aportar mejoras. Yo he intentado aportar mejoras, pero la gente al final, cuando hemos evaluado y al final en alguna titulación se han llevado una C, he recibido una reclamación de esa, bueno, no yo, la he recibido en este caso, de esa es la Fundación Madrid+D,
de que cómo es posible que a mi titulación se le dé tal, cuando en el fondo era un C constructivo diciendo podéis mejorar aquí, 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 aquí y aquí. Y no lo vivimos bien, ¿no? ¿Qué podemos hacer para cambiar eso, ¿no? Para vivirlo de otra manera? Yo ya, como he dicho, con Esther contamos con una aliada perfecta, yo no la conocía hasta hoy, y me encanta que estés aliada en esta línea con nosotros, pero ¿qué podemos hacer para cambiar un poco esa mentalidad? Que yo creo que más o menos tú has ido un poco en la línea. Yo creo que, o sea, yo he hablado de que para nosotros la evaluación es un instrumento, indudablemente, para desarrollar todos nuestros procesos. Pero yo creo que lo que tiene que quedar muy claro es que el evaluador es parte de la universidad. O sea, todos nuestros evaluadores sois vosotros. Nuestros evaluadores son académicos, nuestros evaluadores son los técnicos de las unidades técnicas de calidad. Es decir, que digamos que a la ANECA se la juzga un poco, bueno, pues por el trabajo que hace, pero realmente digamos que nosotros evaluamos con evaluadores que sois vosotros, son los académicos. Y realmente, bueno, yo creo que un poco voy en la línea de que comentabas, ¿no? Efectivamente, yo creo que cuando uno se pone, digamos, el gorro de evaluador de ANECA, yo creo que ve estos procesos de forma diferente. De forma diferente porque ve un poco, bueno, pues el otro lado de la moneda, ¿no? O el por qué, bueno, pues las argumentaciones en los procesos de evaluación son quizás a lo mejor un poco, digamos, estrictos, pero es porque tú lo has dicho, se está buscando, digamos, si se cumplen o no se cumplen una serie de requisitos que están puestos en los modelos de evaluación, ¿no? Y yo yo, de hecho, invito a todas las personas que hay ahora mismo en la sala a que participéis con nosotros, con las agencias, en los procesos de evaluación, porque a nosotros nos enriquece el que tengamos evaluadores de diferentes ámbitos e indudablemente con diferentes perfiles, porque bueno, pues los procesos de evaluación se ven enriquecidos y yo creo que también la universidad desde dentro también gana. Si alguien dentro de la universidad está participando en procesos de evaluación, bueno, pues también puede ayudar a los compañeros que están preparando los nuevos planes de estudio para que efectivamente, bueno, pues digamos que los procesos salgan luego mucho más fáciles, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que quería comentar, ¿no? Que si alguien quiere participar con las agencias, estamos encantadas de que participen porque nosotros necesitamos de los académicos, necesitamos de los técnicos para que participéis con nosotros como evaluadores. Nosotros normalmente en la agencia tenemos, anualmente sacamos una convocatoria de evaluadores donde la gente que quiera participar con nosotros puede mandar su currículum y puede, a lo mejor alguno de esta sala ya ha mandado su currículum a la agencia para participar como evaluador en el proceso de verificación, de seguimiento, de acreditación de enseñanzas, pero también para participar en los procesos que quizás son un poco más peor vistos, ¿no? Los procesos de evaluación docente, en todos los procesos de acreditación, acreditación de profesorados también, bueno, pues sacamos, digamos que hacemos un filtro de las solicitudes que recibimos a través de la convocatoria y de ahí sacamos nuestros evaluadores. Entonces, yo os animo a todos los que estáis en la sala a, bueno, pues a participar con nosotros como evaluadores, porque supongo, Ángel, que al final la experiencia, bueno, pues es positiva, ¿no? Es un poco agotadora, pero sí, eso sí que es intensa, pero es positiva, sí. He aprendido, se aprende, ¿no? Que siempre es bueno. Sí, hombre, yo creo que quizás el problema es que es agotador. Son primero un par de días previos de preparación, luego la visita, por ejemplo, en los procesos de acreditación, donde, bueno, pues efectivamente pues son un par de días pues agotadores. Pero bueno, yo creo que también al final pues son enriquecedores tanto para la universidad como para las agencias, porque al final los procesos pues salen porque, bueno, pues indudablemente los oradores son quienes son, sois los académicos, los técnicos de las unidades y digamos, las personas que están luchando en la universidad para que salga el proyecto adelante. Así que yo os animo a todos los presentes a que os apuntéis. Ahora mismo probablemente no la encontréis en la página web porque la hemos quitado temporalmente, pero probablemente a lo largo de este próximo mes, ya que estamos en septiembre, no, en octubre, volveremos a sacar otra vez la convocatoria para que todas las personas puedan volver a enviar sus solicitudes. Así que muchas gracias.
Bien, pues vamos a dejarlo aquí, pero antes de dejarlo, dos cosas solo. Una, que yo le encomiendo una tarea ya a Esther, que yo creo que ha salido aquí, que merece la pena que se incorpore, que también en esa evaluación de las titulaciones, no a todos, pero que aquellos que hayan incorporado en sus grados y demás temas relacionados con la sostenibilidad, pues que de alguna manera se valore positivamente o se tenga en cuenta, y que también aquellos profesores que a la hora de acreditarse, etcétera, etcétera, además de sus publicaciones, sus JCRs y todas esas cosas, incorporen proyectos o que han trabajado en temas de sostenibilidad, cooperación al desarrollo, derechos humanos, etcétera, etcétera, que también pues tengan ahí un valor añadido a su currículum.